Damos comienzo a la presentación de la segunda clase de inflamación del programa de fisiopatología para la carrera de obstetricia 2020, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. En esta clase analizaremos la regulación de la respuesta inflamatoria. Quien les habla, Inés Pepper, inicia entonces esta presentación. ¿Qué vamos a estudiar cuando hablamos de regulación de la inflamación? La pregunta que nos responderemos es ¿cómo lograr que la respuesta inflamatoria tenga una intensidad, unas características y una duración que sea concordante con el agente injuriante o daño tisular que la provocó? Vale decir que haya correspondencia entre las características de esta respuesta y lo que se requiere para poder solucionar el problema que el agente injuriante o el tejido dañado está provocando en el individuo. Por lo tanto, vamos a analizar cómo se inicia la respuesta inflamatoria, cómo termina y cuáles son las alternativas evolutivas que presenta. Para ello, entonces, vamos a ver distintos aspectos, como la liberación de mediadores a partir del mastocito fundamentalmente, el efecto de mediadores sobre vasos y células, la llegada de moléculas y células al foco inflamatorio desde la sangre y los tejidos y el término del proceso que conduce finalmente a la reparación. Para poder regular todos estos hechos que ocurren en la respuesta inflamatoria, vamos a tener estímulos positivos que estimulan que estos eventos ocurran y por otro lado tendremos también estímulos negativos que inhiben que estos hechos ocurran. Del equilibrio entre ambos mecanismos va a depender en la evolución de la respuesta inflamatoria en los distintos tiempos que estemos analizando. En la regulación participan distintos tipos de interacciones entre moléculas y células. Tal como vemos en estos esquemas, vamos a ver que en las interacciones regulatorias hay relación célula a célula, como se aprecia en el diapositivo, regulación mediada por moléculas que interactúan con receptores ubicados en células, como vemos en el dibujo del medio, y por otra parte hay interacciones moleculares en distintas vías de activación de mediadores químicos. Entonces, estos tres tipos de interacciones vamos a analizar cuando veamos la regulación de la respuesta inflamatoria. Los principales mediadores que participan entonces en la regulación del proceso inflamatorio van a ser mediadores que la estimulan y mediadores que contribuyen a su inhibición para resolver finalmente el tema inflamatorio. Entre los mediadores que estimulan la inflamación, que son proinflamatorios, tenemos derivados de ácidos grasos, tales como las prostaglandinas y leucotrienos, tenemos citoquinas y quimioquinas, tenemos neuromediadores, sustancias P, por ejemplo, estímulos físico-químicos, estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Todos estos van a conducir a que la inflamación ocurra y se intensifique paulatinamente. Cuando el problema está siendo solucionado, vale decir, se ha eliminado a los microorganismos o al tejido que ha sido dañado durante el proceso, entonces van a empezar a actuar mediadores que van a tender a la resolución, vale decir que van a inhibir la acción de los mediadores antes nombrados.
Entre estos también tenemos derivados de ácido graso, tenemos neuromedidores, tenemos distintas hormonas, citoquinas y mecanismos que estimulan la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, en el proceso inflamatorio van a actuar por un lado estos elementos que estimulan la inflamación y por otro lado elementos que inhiben la inflamación. El investigador ruso-norteamericano Ruslan Metsitov, que ha publicado numerosos estudios sobre la inflamación y sobre la inmunidad innata fundamentalmente, ha desarrollado una serie de papers en los que habla de 4 componentes del sistema regulatorio de la inflamación. Él habla de inductores, sensores, mediadores y efectores. Esta es una manera bastante didáctica de analizar el problema, por lo tanto voy a tomar sus ideas y exponerlas acá. Los inductores entonces son sustancias, moléculas que derivan de microorganismos de tejido dañado y que van a inducir, valga la redundancia, una respuesta inflamatoria. Estos inductores van a interactuar con un sensor que es un receptor ubicado en la membrana de la célula, o bien puede también estar ubicado dentro de la célula en vacuolas endocíticas o incluso en el citoplasma, y este sensor entonces va a recepcionar a el inductor y se va a conectar con una serie de moléculas que conducen hacia la estimulación de esta célula que recibió al inductor. Esta célula entonces, dado que ha recibido este estímulo, va a comenzar a sintetizar mediadores que van a salir de la célula y van a actuar sobre otra célula que puede ser el efector, vale decir que es la célula que va a efectuar la acción necesaria para eliminar al agente injuriante. En este dibujo se representa al efector como una célula fagocítica, pero puede ser también otros tipos de células que también ejercen una labor determinada en la inflamación. Entonces vamos a analizar la regulación con más detalle, basándonos en estos 4 elementos: inductor, sensor, mediador y efector. Bien, los componentes regulatorios que hemos descrito pueden tener distintos niveles de complejidad en un mismo proceso inflamatorio. El esquema más simple es cuando un patógeno, que es el inductor, interactúa con un macrófago que es la célula que presenta el sensor y que también es la célula efectora. En este caso, el macrófago secreta un mediador que lo autoestimula y se transforma en un fagocito que elimina al agente injuriante. Un esquema un poquitito más complejo es aquel que les muestro acá, donde podemos observar al patógeno como inductor, al macrófago como sensor, que libera interleuquina 8, que sería el mediador de primer orden, el cual actúa sobre un efector, que es en este caso un neutrófilo, y este neutrófilo entonces origina la respuesta, que consiste en matar a las bacterias que están provocando esa respuesta inflamatoria. Un poco más complejo aún, tenemos en este caso un inductor, un primer sensor que es el macrófago en este ejemplo, el cual va a secretar un mediador de primer orden como la interleuquina 12. Esta va a actuar sobre un segundo sensor que sería en este caso un linfocito T, y este segundo sensor va a eliminar interferón gamma, y el interferón gamma es un mediador de segundo orden
que va a actuar finalmente sobre el efector, promoviendo la fagocitosis en él. En este esquema se resume lo que hemos dicho. En el recuadro superior vemos distintos microorganismos, infecciones virales, fúngicas, bacterianas, parasitarias, que producen injuria celular. Por otra parte, traumatismos, exceso de calor, quemaduras, traumas, pancreatitis, una enfermedad que afecta al páncreas, cirugías, etcétera, también van a conducir a injuria tisular. Ambas situaciones entonces van a originar moléculas que vamos a denominar patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño o a muerte. Estos patrones moleculares van a interactuar con receptores que denominamos TRR, que son receptores de reconocimiento de patrones, como por ejemplo los TLR o Toll-like receptors, o bien los Not-like receptors. En ambos casos se va a activar un factor nuclear kappa B, que es un factor de transcripción que va a ingresar al núcleo y va a permitir la transcripción de RNAs que codifican citoquinas. Se van a sintetizar estas citoquinas y ellas van a conducir los cambios que se requiere para que ocurra la respuesta inflamatoria adecuada para eliminar los microorganismos o el tejido dañado por otras causas. Esta cascada inflamatoria puede producir un efecto positivo cuando consigue eliminar al agente injuriante, pero también puede constituir lo que se ha denominado la tormenta citoquímica, que conduce a un daño tisular u orgánico. Cuando su secreción es exagerada, cuando hay muchas citoquinas, en vez de producir un efecto positivo, va a producir un efecto negativo, y es lo que ocurre en la enfermedad que nos afecta hoy en día en la pandemia, el COVID-19, que se caracteriza justamente por una tormenta citoquímica en el tejido pulmonar. Entonces, los cambios que afectan al escenario de la inflamación, que es el tejido conjuntivo, se resumen en alteraciones que modifican la estructura y comportamiento de todos sus componentes, conduciendo a la formación del exudado. Entonces, todos los elementos que regulan la respuesta inflamatoria van a tener que ver con estos tipos celulares y con estos eventos que están señalados acá. Las células, como vimos en la clase anterior, que participan en la respuesta inflamatoria son fundamentalmente los macrófagos, derivados de monocitos, los polimorfonucleares, neutrófilos, células dendríticas, células cebadas, y el evento principal es entonces la eliminación de microorganismos y tejido muerto por parte de estas células fagocíticas. Vemos también acá en este dibujo la presencia de proteínas plasmáticas, complementos, iminas u otras, y mediadores que provienen de células presentes en el tejido conjuntivo. Ahora, los cambios que afectan a los vasos sanguíneos incluyen el aumento de la permeabilidad vascular, lo cual contribuye a la formación del exudado a través de la salida de plasma y elementos figurados. Vamos a ver cada componente regulatorio en particular. Los inductores. El principal inductor en la gran mayoría de las inflamaciones que padece el ser humano son los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos. Estos están presentes en las membranas de bacterias, de virus, de hongos y de protozoos. Y en este dibujo podemos ver en la
zona de arriba las moléculas presentes en las bacterias gram negativas, como la Escherichia coli, en la cual vemos que hay lipopolisacáridos o bien también llamados endotoxinas. Hay peptidoglicanos, que son PAMs que van a estimular entonces a las células para que ocurra la fagocitosis. Por otra parte, en las bacterias gram positivas, como el Streptococcus aureus, vamos a ver que existen glicolípidos, glicoproteínas, peptidoglicanos, que son también PAMs que van a estimular la respuesta inflamatoria. En el recuadro inferior se observan los inductores interactuando con los sensores, que son, como hemos dicho, los Toll-like receptors o TLRs, los RLR y los NLR, que corresponden a los Not-like receptors. Y vemos acá que existen muchos TLRs, existen al menos 9 en este dibujo, que van a interactuar con los distintos PAMs que se señala en cada caso. Entonces hay glicoproteínas, hay lipoproteínas, hay peptidoglicanos, hay ácido lipoteicoico, hay lipopolisacáridos. Todos ellos tienen la característica especial de que están presentes en los microorganismos, en los patógenos, pero no están presentes en los huéspedes de dichos microorganismos. Y este hecho permite que sean rápidamente detectados por las células que son responsables del rechazo de lo no propio, en este caso microorganismos. Por otra parte, los principales DAMs o patrones moleculares asociados a daño o a muerte se señalan en esta tabla con el nombre del DAMP y el receptor con el cual interactúa. Como ustedes pueden ver, los receptores son los mismos que en el caso anterior, los TLR, NLR y RLR, y entonces vamos a tener DAMPs tales como el heparansulfato, la fibronectina, fibrinógeno, el ATP, las histonas, etcétera, etcétera, y una serie de otras moléculas que se desprenden de los tejidos dañados y van a interactuar con los receptores de las células destinadas a eliminar este tejido que ha sido dañado o que está muerto. Ahora, ¿cuáles son los sensores? Los sensores, como vimos, son los TLR, los NLR fundamentalmente, y ellos interactúan específicamente con un inductor. Una vez que el inductor los estimula, ellos van a enviar señales moleculares muy complejas que van a conducir a distintos cambios que permiten la síntesis y secreción de citoquinas, que son los mediadores. En este caso, lo que hace el sensor es fosforilar a una proteína inhibidora de un factor de transcripción, que es el factor nuclear kappa B. Esta fosforilación de esta proteína inhibidora hace que la proteína inhibidora se desprenda y se degrade, y queda entonces el factor nuclear kappa B libre de inhibición. Puede meterse a través de la membrana nuclear al núcleo, y utilizando coactivadores y RNA polimerasas van a transcribir el mRNA necesario para sintetizar una proteína que va a conducir a un cambio en la función celular. Y este mecanismo entonces es bastante universal, y el tipo de molécula que participe puede variar, pero el mecanismo es básicamente el mismo en todos los casos. Aquí vemos otro esquema que señala más o menos lo mismo. Tenemos dibujados aquí los microorganismos
con los distintos PAMs, por ejemplo LPS, lipoproteínas, flagelinas, que interactúan con los receptores tipo TOL, TLR4, TLR2, TLR1 o 6, etc. Y a través de una serie de moléculas que están señaladas acá y que no vamos a describir en detalle, conducen a la formación del factor nuclear kappa B, que es el responsable de hacer que se transcriban los genes necesarios para obtener los mediadores químicos, en este caso las citoquinas. En el segundo recuadro vemos el mismo concepto, pero en este caso estamos mostrando los receptores NOD que están dentro del citosol de la célula. Y finalmente también es posible que estos microorganismos actúen sobre un inflamasoma, que son receptores tipo NOD que se organizan en una estructura más grande y que presenta una estimulación a la caspasa 1 que transforma la prointerleuquina 1 beta en interleuquina 1 beta, lo cual permite que esta citoquina, que es potente proinflamatoria, salga hacia el exterior de la célula y produzca entonces una serie de cambios que conducen a la inflamación. Entonces los sensores, como hemos dicho, se encuentran formando parte de diversas células y entre estas diversas células están las células dendríticas, las células NK, los neutrófilos, los macrófagos, que van a originar una respuesta inflamatoria, la liberación de quimioquinas y citoquinas. También van a activar las respuestas inmunes adaptativas y los mecanismos de reparación. Entonces, como ustedes pueden observar, este es un mecanismo bastante universal que actúa en distintas circunstancias durante un proceso de agresión a un tejido previamente sano. Y llegamos a los mediadores. Los mediadores son muy diversos en cuanto al lugar donde se originan, a la manera en que actúan, a su catabolismo, etc. Y las funciones que ellos permiten o estimulan corresponden a estas 5 principales funciones, que no son todas, pero son las más importantes. En primer lugar, el aumento de permeabilidad de los vasos pequeños, arteriolas, capilares y vénulas. Puede haber una vasoconstricción también, puede haber contracción del músculo liso, aumento de la adhesión en células endoteliales y degranulación de las células serradas. Entonces, aquí vemos cuáles son los principales cambios que ocurren durante el proceso inflamatorio. Y los mediadores están señalados acá en cuanto a lo que hacen con respecto a estos cambios que hemos estado nombrando. Y como ustedes pueden ver, hay algunos que se repiten. La histamina, por ejemplo, aumenta permeabilidad, pero también contrae el músculo liso, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de sustancias que van a mediar, como su nombre lo dice, entre la célula que lo está secretando o el sistema que se está activando y el efecto final que conduce hacia la fagocitosis. Los mediadores químicos de la inflamación pueden ser de origen tisular, o sea, originarse en el tejido, o bien originarse desde el plasma. Los de origen tisular pueden ser a su vez preformados y estar presentes en su forma activa en gránulos de mastocitos o polimorfonucleares basófilos, y los más importantes son histamina y serotonina. Por otra parte, hay mediadores que son sintetizados durante el proceso inflamatorio y entre ellos tenemos fundamentalmente las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaqueta, especies reactivas del oxígeno como óxido nítrico, citoquinas y neuropéptidos.
Eso es entonces son los mediadores que básicamente provienen de las células de un tejido y no desde el intersticio. Los mediadores de origen plasmático son todos ellos sistemas en cascada que se activan uno detrás del otro, produciendo durante esta activación una cantidad de mediadores químicos de la inflamación. A raíz de esta activación en cascada, entonces se van a activar los sistemas de la coagulación, cuyo factor 12 activado es el más importante en la inflamación, el sistema fibrinolítico, del cual se obtiene la plasmina y fibrinopéptidos y producto de la degradación de la fibrina, y en estos tres elementos los más importantes son el primero y el último, y estos mediadores entonces están en forma inactiva, se activan, actúan y se inactivan prácticamente en el mismo tiempo. Entre ellos tenemos el sistema de la coagulación, sistema fibrinolítico, sistema de las ciminas y sistema del complemento con sus respectivos componentes. Ahora bien, veamos cuáles son los principales mediadores químicos preformados. Estos se generan y se secretan fundamentalmente por las células cebadas o mastocitos. Estas células cebadas o mastocitos se ubican al costado de los vasos de la microcirculación o bien en la cercanía de conductos, de bronquíolos y otros conductos. Y la otra gracia que tienen estas células y los mediadores que poseen es que son células que se degranulan ante el menor estímulo, por muy pequeño que éste sea. Al degranularse van a liberar al medio que las rodea una serie de sustancias como las que ya hemos descrito. Observando la célula cebada con mayor detención, podemos apreciar que existen en su superficie una serie de receptores que van a reaccionar frente a muy diversos agonistas, llevando como efecto la transcripción de genes, la secreción de otros mediadores y fundamentalmente mediadores que llevan a cambios en los epitelios, en la secreción de mucus, en el tejido muscular liso, etcétera, etcétera. O sea, aquí en este diapositivo se puede observar claramente muchas de las interacciones que dan cuenta de la regulación del proceso inflamatorio. La célula cebada es una célula crucial en esta respuesta, puesto que es la que primero reacciona frente a cualquier estímulo, secretando los mediadores que lleva guardados en forma activa en sus gránulos, tales como la histamina, distintas proteasas, triptasas, etc. Una vez que ha secretado el contenido de sus gránulos, la célula cebada comienza a fabricar, a sintetizar otros mediadores químicos de gran importancia, como lo son los leucotrienos, las prostaglandinas, las citoquinas y las quimioquinas, que van a ser en parte los mediadores que dirigen la movilidad y la acción de las células fagocíticas. Además, acá se puede apreciar la presencia de los receptores para el fragmento Fc, epsilon de las inmunoglobulinas E, que tienen una importancia crucial en la hipersensibilidad mediada por mecanismo de daño tipo 1 o alergias. Cuando llega un alergeno que está aquí dibujado de color café, interactúa con el fragmento FAB de estas inmunoglobulinas,
se va a producir un cambio conformacional en estos receptores y ello va a llevar a cambios en el ingreso de calcio y posteriormente a la liberación de estos mediadores que ya hemos nombrado, provocando una respuesta alérgica que ustedes seguramente han conocido en su curso de inmunología. Y aquí se resumen los mediadores químicos que libera esta célula crucial en la respuesta inflamatoria, que son la liberación de mediadores preformados que están señalados al centro de este diapositivo, como la histamina, heparina, proteasas, conduitinsulfatos, el TNF o factor de necrosis tumoral y los péptidos antimicrobianos. Estos van a actuar sobre diversas células que se señalan en este mismo diapositivo, que efectúan distintos cambios o que sufren distintos cambios que las llevan a participar en la respuesta inflamatoria. Otros mediadores que sintetiza y secreta esta célula durante el proceso inflamatorio son los mediadores de origen lipídico, llámese prostaglandinas, leucotrienos y el factor activador de plaquetas. Y finalmente se sintetizan también citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento, factores angiogénicos. Ahora, las células que reciben estos ligandos que estamos secretando en la célula cebada, estos mediadores que estamos secretando en la célula cebada, conducen al reclutamiento y activación de monocitos y macrófagos, a la migración de células dendríticas, al reclutamiento de linfocitos T, reclutamiento y activación de neutrófilos, basófilos y eosinófilos, llevan a la fagocitosis y la actividad antimicrobiana, vale decir, la generación de radicales libres, efectos sobre las células epiteliales y degradación de mediadores tóxicos. Además, pueden degradar a los componentes del veneno de la cobra. Los mediadores de origen tisular sintetizados y liberados durante el proceso inflamatorio, el segundo gran grupo que existe son las citoquinas. Las citoquinas pueden ser proinflamatorias o bien pueden ser antiinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias estimulan la activación, migración, generan radicales libres y estimulan la fagocitosis en las células que participan en la inflamación. Y las más importantes son la interleuquina 1, interleuquina 2, 6, 7, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Por otra parte, las citoquinas antiinflamatorias, tal como su nombre lo dice, inhiben las acciones de las células inflamatorias y estimulan su retiro. Entre ellas tenemos la interleuquina 4, la 5, la 10 y el factor de necrosis tumoral beta. Ahora, estas citoquinas son sintetizadas y secretadas por macrófagos, células endoteliales, linfocitos, células dendríticas, células cebadas, cuando el inductor toma contacto con el sensor presente en estas células y son fundamentales en la regulación de la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son las propiedades de las citoquinas? En primer lugar, una de las propiedades es ser redundantes, vale decir, varias citoquinas diferentes pueden producir un mismo efecto. Por otra parte, existe en el sistema de citoquinas el pleiotropismo, que consiste en que una citoquina en particular puede producir diversos efectos. Aquí vemos una citoquina que está dibujada como un cuadrado rojo que produce un efecto A, un efecto B y un efecto C, que son distintos efectos a partir de una misma célula. Por otra parte, las
citoquinas pueden ser sinérgicas, vale decir, una citoquina puede aumentar el efecto de otra citoquina, o bien pueden ser antagónicas en el sentido de que una citoquina puede inhibir el efecto de otra citoquina. Y aquí en este cuadro un resumen de la acción y de la importancia de las citoquinas. Ustedes pueden ver que a partir de un linfocito TCD4, un linfocito TH o T-helper, se producen una serie de interacciones entre distintas células que participan tanto en la respuesta inmune innata, inflamatoria y en la respuesta inmune adaptativa. En este caso se muestran las citoquinas que participan fundamentalmente en la respuesta inflamatoria. Bien, veamos ahora los mediadores de origen plasmático. Como dije anteriormente, son los sistemas de coagulación, sistema fibrinolítico, sistema de las cininas y complemento. Tal como su nombre lo dice, son sistemas, vale decir, están compuestos por múltiples moléculas que interactúan entre sí. Y estas moléculas se activan en cascada, lo cual está señalado en este dibujo. A partir de una molécula inactiva, aquí una molécula redonda de color rojo intenso, va a sufrir una escisión, una rotura, y se va a desprender un pedacito de esta molécula. Una vez que se desprende este pedacito, se van a poner en acción los sitios activos de esta molécula, que va a actuar sobre una segunda molécula rompiéndola, dejando al descubierto un sitio activo que va a actuar sobre una tercera molécula y así sucesivamente. Entonces, estas reacciones en cadena hacen que se generen mediadores químicos a partir de estos pequeños trozos o estos pequeños fragmentos que van a surgir del rompimiento de la molécula principal. Y estos son entonces, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos son mediadores químicos, puesto que van a actuar sobre otras células y van a inducir un cambio en ellas. Y aquí tenemos una representación de la interacción que ocurre entre estos cuatro sistemas de mediadores químicos que se activan en cascada. Y como ustedes pueden observar, arriba en el esquema hay una representación del factor 12 de Hagemann, que es el factor de la coagulación, el cual al tocar al colágeno o a la membrana basal o a plaquetas activadas, se rompe y genera el factor 12 activado. Este factor 12 activado va a tener dos interacciones principales. Una con la cascada de la coagulación, va a actuar sobre el factor 11 y lo va a convertir en factor 11 activado. Este factor 11 activado va a actuar sobre el factor 10 y lo va a convertir en factor 10 activado. Y este va a actuar sobre la protrombina para convertirla en trombina. Y cuando esta trombina actúa sobre el fibrinógeno, se van a obtener fibrinopéptidos y fibrina, que va a formar parte del coágulo. Entonces, tanto la trombina como el fibrinógeno originan mediadores químicos de la inflamación. Por otra parte, cuando se produce el factor 12 activado, va a actuar también sobre la cascada de las cininas, sobre la precalicreína para obtener calicreína, y a su vez la calicreína va a ser sustrato va a actuar sobre el cininógeno de alto peso molecular para obtener bradicinina, que es el mediador químico de la inflamación. Ahora bien, esta calicreína va a activar a su vez el sistema fibrinolítico,
actuando sobre el plasminógeno para obtener plasmina. Y esta plasmina va a interactuar con la fibrina para obtener productos de degradación de la fibrina, que son un mediador químico importante. Y por otra parte, la plasmina también va a ser capaz de activar al sistema del complemento cuando rompe C3 y lo transforma en C3A, que es una anafilotoxina que a su vez va a actuar sobre la célula cebada para inducir su degranulación. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay interacciones entre las moléculas de las vías de origen plasmático mediante la activación en cascada, pero también se generan sustancias que pueden interactuar con células para que se secreten mediadores preformados, mediadores tisulares preformados. Y esta red enmarañada de interacciones entonces da cuenta de que se produzcan los cambios necesarios para eliminar al agente injuriante, y estas vías tan complejas están entonces sujetas a regulación. El sistema del complemento, ustedes ya lo vieron en sus clases de inmunología, de manera que no voy a detallar mucho, pero recordemos que hay una vía alterna, una vía clásica y una vía de las lectinas, y que el producto central de cualesquiera de estas vías es el C3, que se rompe en C3A y C3B, y el C3A va hacia las células y recluta y activa leucocitos, y como les dije antes, también es capaz de degranular a la célula cebada, conduciendo hacia la inflamación. Por otra parte, C3b se queda pegado en el microorganismo y es reconocido por receptores para C3b ubicados en las células fagocíticas, lo cual permite entonces, a través de este mecanismo que se llama opsonización, permite la ingestión del agente injuriante. Por otra parte, el C3b se une posteriormente al C5, el C5 se une al C6, C7, C8 y C9 y forman el MAC, o complejo de ataque a membrana, que va a producir una disrupción de la superficie bacteriana para provocar su lisis. Entonces es un mecanismo que ayuda a eliminar a los microorganismos lisantes. En resumen, entonces, tenemos acá en esta tabla los principales mediadores químicos de la inflamación, tanto de origen tisular preformados, de origen tisular sintetizado durante el proceso, y algunas citoquinas, y vemos acá de dónde salen, lo que hacen, si hay o no un aumento de la permeabilidad vascular, si hacen o no quimiotaxis u otras funciones como aparece escrito aquí. Este simplemente es para que ustedes vean la diversidad de mediadores que hay, la diversidad de origen de estos mediadores y la diversidad de efectos que estos producen sobre las células para llevar a cabo la inflamación. Y de la concentración y las características bioquímicas de estas sustancias va a depender entonces que la inflamación sea la adecuada para el estímulo que la está provocando. Algunos efectores: tenemos a los polimorfonucleares neutrófilos, los macrófagos y las células endoteliales. Los factores polimorfonucleares neutrófilos sufren una serie de cambios que incluyen la expresión de moléculas de adhesión celular, la migración unidireccional estimulada por factores quimiotácticos, el reconocimiento de lo que debe fagocitar a través de receptores para C3b y otras opsoninas, y la fagocitosis y muerte de microorganismos. Otro efector importante
es el macrófago, que se diferencia a partir de monocitos, que reconoce inductores y secreta mediadores, que fagocita y mata o bien forma parte de granulomas y que presenta antígenos al sistema inmune adaptativo para que comience este tipo de respuesta específica. Y finalmente las células endoteliales son efectores también muy importantes, ya que permiten, al sufrir cambios en su citoesqueleto, en su morfología, permite el aumento de la permeabilidad y por lo tanto la salida de plasma y células hacia el intersticio, expresa moléculas de adhesión celular, regula secretando citoquinas y migra para construir nuevos vasos. Entonces, en estos tres efectores que hemos puesto como ejemplo, se puede apreciar la diversidad de efectos que surgen a raíz de la acción de los mediadores químicos de la inflamación que hemos analizado. En la resolución de la inflamación, la célula más relevante es el macrófago, el cual libera distintos tipos de citoquinas y mediadores que inhiben las respuestas inflamatorias, que están señalados acá en líneas rojas con una línea atravesada para señalar que son inhibidores de la función de los distintos efectores. Entonces vemos que el macrófago, por ejemplo, secreta interleuquina 1 y resolvinas, que como vimos son derivadas del ácido araquidónico, para frenarse a sí mismo en cuanto a su actividad. Si ustedes analizan con calma esta lámina, van a poder darse cuenta cómo finalmente se llega a término en la respuesta inflamatoria a través de la inhibición de la expresión de sensores y de la inhibición de la secreción de mediadores proinflamatorios. Ahora, ¿cuál es la evolución posible de este tipo de respuesta inflamatoria? En este esquema vemos que el daño tisular puede producir, ¿no es cierto?, inflamación o produce inflamación. Este daño tisular puede tener muchos orígenes distintos y esta inflamación aguda puede resolverse, puede organizarse y puede diseminarse, dependiendo de cómo esté regulada y de cuán intenso sea el agente injuriante. Si se resuelve el problema, entonces vamos a proceder a la reparación, que puede ser por cicatrización o por regeneración. Por otra parte, si la inflamación se organiza, puede o no ocurrir la reparación, o bien puede permanecer en forma crónica durante muchísimo tiempo, como es lo que ocurre con los granulomas en enfermedades tales como la tuberculosis y la lepra. Y por otra parte puede diseminarse, y si se logra que el individuo sobreviva a la septicemia que se provoca, entonces va a proceder la reparación de los distintos tejidos afectados. Y con esto terminamos esta presentación.